Hola a todos. En el presente vídeo vamos a hablar del concepto de gas ideal y las leyes que determinan su comportamiento dentro de la teoría cinética. Para ello voy a hacer uso de un simulador facilitado por la Universidad de Colorado, cuyo enlace os comparto aquí en la parte inferior y también al pie de este vídeo en el canal. No dudéis en entrar y experimentar por vosotros mismos. Seguro que así afianzáis mucho mejor el concepto. A continuación os voy a explicar en qué consiste este simulador y qué podemos aprender de él. Primero necesitamos definir nuestro modelo de gas ideal. Un gas ideal es cualquier gas que está constituido por partículas y estas partículas se están moviendo al azar a diferentes velocidades y chocando contra las paredes. Nos vamos a nuestro simulador y simulamos esas partículas con esta bomba que vierte varios átomos dentro de este recipiente cerrado. Cerrado porque si no se escaparían. Ya sabéis que las moléculas de un gas tienden a expandirse el máximo posible. Estas partículas son muy pequeñas, diminutas en comparación con el volumen total, no tienen interacciones de atracción entre sí, ¿vale? Se están moviendo continuamente y están chocando con choques elásticos entre ellas mismas y también contra las paredes del recipiente. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a un segundo concepto, el concepto de presión. Sabemos que la presión es la fuerza por unidad de superficie. Bien, cuando estas partículas están chocando, cuanto más chocan contra las paredes, mayor es la presión. Quieren escapar, quieren expandirse, quieren fugarse, por explicarlo de alguna manera. Pues entonces vemos que estos choques están relacionados con la presión. A través de este simulador se ve muy bien porque nos dan un contador de colisiones contra la pared para determinado espacio de tiempo. Si yo le doy, veo que estas partículas tienen del orden de 32 colisiones en el intervalo que yo he fijado. Ahora vamos a ver qué ocurriría, porque nosotros sabemos que si aumentamos la temperatura, las partículas comienzan a moverse mucho más deprisa. Entonces empiezan a colisionar mucho más. ¿De acuerdo? Y se vuelven como locas. Vamos a ver ahora cuántas colisiones tenemos. Hemos visto que aquí ha aumentado el termómetro y aquí ha aumentado el nanómetro. Pero vamos a ver ahora las colisiones. De 32 hemos llegado a 107. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esto consiste el simulador. Además, cuando nos vamos al apartado de leyes del simulador, nos permite fijar algunas de estas variables que estamos analizando. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Vamos a hacer 3 experiencias o 3 experimentos y voy a fijar 3 variables distintas: la temperatura, la presión o el volumen del recipiente para determinado número de partículas que vamos a poner constante. Vale, pues vamos a empezar con la primera de las leyes. La primera de las leyes es la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte se define a temperatura constante. Es para un proceso isotérmico. Isotérmico, térmico de temperatura. Iso de mantenerse constante. Vamos con nuestro simulador. Primero, nuestro número constante de partículas. Ya lo tenemos ahí. Ahora hemos dicho que era un proceso isotérmico, temperatura constante. Fijo la temperatura constante aquí en el lateral. Y vamos a ver qué ocurre si yo modifico el volumen de mi recipiente, cuál es la repercusión que tengo sobre la presión. Bueno, pues para este volumen, que esto es 1 metro de anchura, tengo una colisión.
unas colisiones de el orden de 34 colisiones. A ver qué pasa si yo disminuyo el volumen. ¿Qué creéis? Vamos a ver. Al disminuir el volumen, el número de choques ya veis que parece que aumenta. Vamos a ver si es verdad o no. Pues sí, está aumentando y bastante, por tanto la presión ha aumentado. De esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que cuando aumenta el volumen, la presión va a disminuir. Vamos a comprobarlo. Si aumentamos el volumen, teníamos 48, la presión nos ha disminuido. Nos ha disminuido y nos ha disminuido el número de colisiones. Bien, por lo tanto, la gráfica es una hipérbola de este tipo. Podemos definir que la presión por el volumen va a dar un valor constante y eso se debe a que el volumen y la presión son inversamente proporcionales cuando la temperatura es constante. Definida perfectamente la primera de las leyes. A continuación, dejo la ley de Boyle-Mariotte y paso con la siguiente de las leyes. La siguiente de las leyes es la ley de Gay-Lussac para un proceso isocórico. Iso, constante. Córico hace referencia al volumen. Voy a ponerme a 0 mi simulador. Añado mi cantidad constante de partículas y fijo el volumen, del mismo modo que he hecho antes con la temperatura. Entonces, para la ley de Gay-Lussac, ¿qué variables puedo modificar? Pues fijado el volumen, puedo modificar la temperatura o la presión. Voy a jugar con la temperatura. Voy a aumentar la temperatura. La he aumentado ligeramente. A ver, vamos a ver qué ocurre con la presión. La he aumentado ligeramente y ahora tengo del orden de 45 colisiones. Voy a aumentarla mucho más. Yo ya veo que las partículas han incrementado su energía cinética. Se están moviendo mucho más deprisa. Están mucho más agitadas. A ver en colisiones. Pues sí, mucho más alta la presión y mucho mayor el número de choques, el número de colisiones contra las paredes. Entonces, creo que existe una relación. Es una relación clara. Conforme aumentamos la temperatura, aumenta la presión. ¿Vale? Hay una proporcionalidad directa. Y eso se repercutirá en que tenemos un tipo de gráfica característico que podemos ver a continuación. Vamos a darle aquí. Vemos que la presión de un gas es directamente proporcional. Vamos a ver nuestra gráfica. Pues es una gráfica lineal como cabríamos esperar. Aumenta la temperatura conforme aumenta la presión. Por lo tanto, el cociente de ambas variables va a ser una constante, porque cuanto más aumente una, más aumentará la otra, con lo cual la división de ambas siempre va a dar el mismo valor. Esta es la ley de Gay-Lussac. Os la recuadro. ¿Vale? Me falta otro concepto importante, que ya que estamos aquí, os lo voy a explicar. ¿Qué ocurriría si bajáramos la temperatura? Si bajamos la temperatura, me baja la presión. Pero recordad que no podemos bajar la temperatura todo lo que queramos. Podemos llegar al cero absoluto. No podemos llegar a menos 273 Kelvin, en el que las partículas
estarían en reposo absoluto. Nunca se alcanza esa temperatura por un concepto termodinámico que entenderéis en cursos posteriores. ¿De acuerdo? O sea que aunque el simulador os deja alcanzar 0 Kelvin, pero no están del todo paradas las partículas. No debería dejarnos alcanzarlo. ¿De acuerdo? Porque la temperatura absoluta no se puede alcanzar. ¿Vale? Pero sí que veis que las colisiones son muy pocas, hay muy poca presión, hay muy poco movimiento y prácticamente debería de ser solo una vibración. Vamos con la última de las leyes. La ley de Charles. La ley de Charles es a presión constante, que es el experimento que nos queda y es un proceso isobárico. Vale, vamos allá. Vamos a prepararnos nuestro simulador. Lo partimos de cero. Vamos a poner a cero las colisiones contra la pared. Y vamos a ponernos partículas. En este caso hemos dicho que es isobárico, con que vamos a fijar la presión. Fijada la presión, estoy fijando el número de colisiones que voy a tener contra las paredes. La presión interna y la presión externa deberá ser en todo momento la misma. Vamos a ver qué ocurre si aumento la temperatura, pero quiero que el número de colisiones se mantenga constante. Pues aumento la temperatura, aumentará la agitación. La única solución para mantener constantes las colisiones es que aumente el volumen. Vamos a ver si ocurre eso. Ocurre eso. Bajamos la temperatura, disminuye el volumen. Subimos la temperatura, aumenta el volumen. ¿De acuerdo? Y los choques los miramos cuando los miramos, van a ser 39 constantes. ¿Vale? Ha modificado ligeramente, pero tiene que ser un orden muy similar. 33, 39, estamos en el mismo orden. Bueno, pues, ¿qué concluimos de aquí? Concluimos que conforme aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Concluimos que para determinada masa de gas son directamente proporcionales. Con la temperatura absoluta, el volumen. Y aquí tenemos la fórmula. Vale, definidas las tres leyes fundamentales de los gases ideales, vamos con la ley general de los gases ideales, que es un cómputo de lo aprendido hasta ahora. Y lo tenemos aquí. Esto es como un gran resumen de las leyes principales, pero a mí me interesa que comprendáis bien el significado de esta fórmula que os recuadro ahora mismo en azul. Esa fórmula que me dice, para un número de partículas de cualquier gas, el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura absoluta del gas es una constante, ¿vale? Me está diciendo que este lateral de la fórmula es una constante. Por tanto, ¿qué me va a permitir? Esto me va a permitir que si yo conozco determinadas condiciones de presión, de volumen y de temperatura, puedo pasar a otras denominadas 2 y puedo ver cómo se relacionan ambas condiciones. Esto nos va a ser muy práctico en los ejercicios y lo vamos a trabajar, ¿vale? Bastante a lo largo de esta unidad. Bueno, pues esto es todo, chicos. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlo en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.